eh, algún vínculo con una persona para que realice un trabajo, entonces ahí ya estamos generando o ya estamos haciendo un contrato que puede ser laboral, como lo vamos a ver, o que puede ser un contrato civil. Entonces, un contrato se define como un vínculo jurídico por medio del cual una persona desempeña una labor para otra, en este caso en particular. Podemos decir que el servicio que la persona presta a otra puede ser de dos naturalezas, de naturaleza civil y de naturaleza laboral. Hay una diferencia, ¿no? En realizar con una persona un contrato civil y realizar con una persona un contrato laboral. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia. Tomando como punto de partida el contrato laboral tiene las siguientes características. Un contrato laboral que puede ser escrito o verbal, así digamos no haya ningún documento que donde aclare que ustedes o que fueron ustedes contratados o que ustedes contrataron a cierta persona para realizar un trabajo, así no haya ningún documento. Cuando la persona comienza a trabajar con ustedes, ya se genera ese contrato laboral. ¿Cuáles son las características de un contrato laboral? Se da la prestación personal del servicio, hay una subordinación. ¿Qué quiere decir esa subordinación? Que hay una persona que está al mando, es decir, una persona que se convierte en el jefe y también, por ejemplo, dar un horario de trabajo. Si, digamos, usted me hace este trabajo, lo quiero que haga, este trabajo lo realice de esta forma y va a cumplir un horario. Tiene que estar de aquí de 8 a 12 y de 2 a 6. Entonces, en ese caso, se presenta una subordinación, es decir, ya aparece un jefe y ya le da a usted un horario de trabajo. Y hay una contraprestación por esa labor, es decir, que usted le va a pagar un salario. Entonces, un contrato laboral ya se crea cuando hay prestación personal del servicio, es decir, usted le va a realizar una labor a esa persona. Hay subordinación, es decir, ya hay jefe, alguien que que manda sobre esa persona, y hay un salario. Entonces, cuando aparecen esas tres condiciones, ya se configura un contrato laboral. El contrato el otro contrato, el contrato civil, que lo habíamos dicho, es cuando no aparecen estas tres condiciones. Entonces, cuando aparecen estas tres, es contrato laboral. Cuando no aparecen estas tres, es un contrato civil. El contrato civil es lo que conocemos nosotros como contrato de prestación de servicios. Tenemos varias formas de ese contrato laboral, que pueden ser escritos o verbales. Los dos son válidos ante la ley. Es decir, el hecho de que usted, el que lo contrató o ustedes como contratantes digan que no, es que no se ha firmado nada, eso no es valedero. Ya sea un arreglo que se hizo de forma verbal, ya es valedero ante la ley. Y si hay una demanda, pues es aceptado por la ley. Puede ser, según su duración, puede ser a término fijo, a término indefinido, accidental, ocasional, transitorio o por obra o labor terminada. Pueden presentarse esos casos. Tenemos un contrato a término fijo que tiene dos modalidades: inferior a un año y superior a un año e inferior a 3. Entonces tenemos que el contrato a término fijo debe constar siempre por escrito. ¿Para qué? El contrato a término fijo debe constar por escrito para especificar su duración, que puede ser por meses, puede ser a un año, puede ser a 2, puede ser a 3 años. Es renovable indefinidamente.
Es decir, que cada año, como muchas empresas lo hacen, le renuevan el contrato a los trabajadores. En época de diciembre se termina el contrato y en enero vuelven a firmar un nuevo contrato o a renovar el contrato que ya estaba hecho, renuevan el contrato año tras año. O sea, termina en diciembre y en enero vuelve a renovarse. Tenemos el contrato a término fijo inferior a un año. Como todos los contratos a término fijo, debe constar por escrito para determinar el tiempo de duración de ese contrato. Su terminación debe notificarse por lo menos con 30 días de anticipación. Siempre debe avisarse por escrito, es decir, se firmó un contrato por 6 meses. A los 5 meses, el contratante está obligado a avisarle al empleado que el contrato se termina. Si no hay aviso, se supone que el contrato sigue. Entonces, se debe avisar con un mes de anticipación. Es decir, si el contrato es de 6 meses, a los 5 meses debe notificarle que el contrato va a terminar. Cuando el contrato es de 30 días, cuando puede ser de un mes, pues no hay necesidad de avisar, ¿no? Puede renovarse máximo por 3 periodos iguales o inferiores, pero nunca superiores. Es decir, si firmamos un contrato